Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? De tiempo nos vemos. He estado viendo canales internacionales, canales nacionales y canales dentro de la plataforma de YouTube que están informando sobre la crisis mundial que efectivamente estamos pasando. Lo que a mí me causa preocupación es que los expertos dicen, los canales informativos dicen que esta crisis va a empeorar para el año 2023. La primera economía mundial, que es Estados Unidos, va a entrar en recesión para el siguiente año. Entonces yo quería ensayar 7 puntos de los cuales nosotros podemos sostener que efectivamente esta crisis va a empeorar. Espero que no. Vamos a empezar con los rezagos que ha dejado esta pandemia. Y a nivel general podemos hablar que ha dejado rezagos en el sector salud de los distintos países. Por ejemplo, muchos de los países no estaban preparados, países en vías de desarrollo no estaban preparados para tener una pandemia de la que estamos saliendo. La infraestructura, la capacitación, recursos humanos no eran suficientes para poder enfrentar esta pandemia. Y eso es un rezago que nosotros tenemos que solucionar a mediano plazo, que es lo más adecuado. También ha dejado un rezago dentro del sistema educativo. En el tema de educación, este es un punto aparte del cual debemos de tratar. En el tema educación, 15, 20 años, se va a ver que esta generación que ha sido golpeada dentro de la pandemia y que hemos tenido que ir a la virtualidad, que no es igual que la presencial, todos nos hemos dado cuenta, se va a ver reflejado en la capacidad de cómo se van a enfrentar a la sociedad. Y esto va a ser un problema que lo vamos a ver a mediano plazo. Pero si tocamos de frente en el tema económico, tenemos que hablar del endeudamiento. Muchas empresas, pequeñas, micro, medianas empresas se han endeudado para poder sostener y no desaparecer cuando apareció la pandemia COVID-19. Muchas se han endeudado para esto, otras han desaparecido, pero los que se han endeudado y tenían la proyección de pagar de manera responsable, pagar de manera puntual a los bancos, a sus acreedores, cosa que no estaba ocurriendo. Pensábamos que se iba a diluir esta pandemia este año 2022. Muchos sabían, pero no sabíamos en qué momento iba a explotar este conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha metido de nuevo al mundo a la crisis. Y obviamente, esta crisis lo que hace es que no se pueden pagar las deudas. La inflación que está subiendo hace que las empresas no puedan pagar las deudas. Y las informaciones que he escuchado es que uno de los puntos de esta lucha que ha sucedido en Ecuador tenía que ver con las deudas. Y obviamente tiene que pasar porque los bancos, el sistema financiero, tiene que alargar el plazo para que ellos puedan pagar sus deudas, porque de otra manera no lo van a hacer. ¿De dónde es que las empresas van a sacar dinero para pagarle al banco? Si lo primero que tienen que hacer ellos es, de los beneficios que tienen, de los pocos que tienen que separar ese dinero para poder invertir en su producción nuevamente, para poder generar ingresos. Y otro, que obviamente no lo están mandando al ahorro, sino lo están enviando a la deuda. A veces esos ingresos no dan ni para la deuda, simplemente para reinvertir en su producción. Y este es un problema que los países en vías de desarrollo latinoamericanos estamos pasando. Y este punto que voy a tratar ahora es un tema que sí, todo el mundo ya lo tenemos en el radar, todo el mundo ya lo sabemos. Es el tema geopolítico, lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Y esto ya el mundo lo sabía, sabían que esto se iba a venir. Lo que no sabíamos es cuándo tenía que explotar, cuándo tenía que suceder que Rusia iba a invadir Ucrania. No lo sabíamos, pero Rusia ya estaba denunciando. Expertos ya decían, Rusia ya estaba denunciando esto años antes, porque la OTAN lo que estaba tratando es que varios países que están alrededor de Rusia puedan ser integrantes de la OTAN. Nosotros sabemos que es la OTAN, Tratado del Atlántico Norte. Y dentro de esos pactos es que si un país perteneciente a la OTAN es atacado en armas por otro país, la OTAN puede responder de la misma manera. Este es uno de los pactos. Por eso es que Rusia no quiere que Ucrania pertenezca a la OTAN. Y eso es obvio. Si va a pertenecer a la OTAN, le van a cerrar. Ucrania es un paso obligado para su gasoducto que manda a Europa Occidental, sobre todo a Alemania. Y si este le pertenecería a la OTAN, tendría un precio geopolítico eso, ¿no? Y un precio todavía energético tendría esto. Y Rusia no lo ha permitido. Y no lo va a permitir. Pero esperemos que ya han pasado más de 100 días, que esta guerra llegue a visos de solución, porque está tan interconectado el mundo que la guerra entre Rusia y Ucrania está afectando a todos, sobre todo en el tema de bienes básicos, por ejemplo, materias básicas, materias primas como son los cereales. Ya con esto la inflación se ha ido para arriba. No solamente está pasando crisis geopolíticas entre Ucrania y Rusia, también está
pasando entre China y Taiwán, que viene de años, también está pasando entre Grecia y Turquía, hay que ver las informaciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que las grandes potencias mundiales por un momento tienen que dejar sus ambiciones. Si no va a suceder eso, esta crisis se va a empeorar. Para nadie es un secreto que estamos en una crisis ambiental. Muchos de nosotros lo sabemos, incluso los estados toman políticas para que se reduzca la emisión de gases de efecto invernadero. El Estado peruano también tiene una herramienta para eso. El deterioro a partir de la influencia humana aparece en el siglo XVIII, con la primera revolución industrial que se dio en Inglaterra, y después se exacerba con la segunda revolución industrial que se dio en Alemania, Francia y en Estados Unidos. No estoy diciendo que la revolución industrial, que nos ha traído bastantes beneficios, haya sido un error, no. Pero mientras estábamos avanzando en industria y tecnología de manera acelerada, también de manera acelerada nos estábamos trayendo abajo el medio ambiente, lo estábamos deteriorando. Y los principales responsables son las potencias mundiales, que muchos de ellos no han firmado acuerdos con el tema de la crisis climática. No lo han firmado. Incluso hay 20 países que no han firmado el acuerdo climático. Dentro de estos países hay algunos que todavía tienen combustibles fósiles, que utilizan combustibles fósiles. Veamos el caso de China y la India. Esto ha complicado más al ambiente, se está deteriorando más el ambiente. El clima que nosotros teníamos ya ha variado. Por ejemplo, estos últimos tiempos ha habido sequías en China y la India, donde casi nunca había. Hay sequías permanentes en Chile y Argentina. La aparición del fenómeno del Niño en el Ecuador y el Perú, que antes se daba aproximadamente cada 10 años, ha reducido su tiempo de aparición y aparece cada 4, cada 3 años. Y cambia el temporal de estos dos países. Donde llovía, hay sequía. Donde hay sequía, llueve. Y cualquiera de estos dos fenómenos lo que provoca es que se pierda cultivos, es que se pierda infraestructura nacional, y esta crisis ambiental está empeorando cada vez más. Y si le sumamos a este jugo que yo estoy haciendo ahora, es un ingrediente fatal para lo que muchos están proyectando va a ser el año 2023, que va a ser una crisis que va a empeorar esto un poco más. Si hay una crisis ambiental, va a haber una crisis alimentaria, y eso muchos lo sabemos. Solo que muchos nos hemos hecho de la vista gorda, porque no lo hemos sentido, obviamente. En África tienen crisis alimentaria, en parte de Latinoamérica hay crisis alimentaria. Si nosotros subimos a los Andes peruanos, y te apuesto que en Bolivia, te apuesto que en Ecuador sucede lo mismo, que hay bastantes familias que no llegan a comprar las calorías necesarias que necesitan para ellos poder sobrevivir, y viven con 2 o 3 productos agrícolas nada más. En el caso de Perú viven con papa y con lo que ellos puedan sembrar en sus parcelas. Como no nos ha chocado a nosotros, no lo estábamos sintiendo, pero ahora sí nos está chocando a nosotros. Y una crisis alimentaria va más allá de la escasez, tiene que ver también con el tema de la subida de precios que tenemos dentro de los alimentos, y esto también ha sido exacerbado por el tema de Rusia y Ucrania. Pero muchos no estábamos enterados que Perú o algunos países latinoamericanos importábamos cereales de Rusia y Ucrania, que es la despensa del mundo. Más del 50% exportan ellos de cereales al mundo. Al subir el precio de estos cereales, con el tema de la guerra, al subir el precio de estos cereales, lo que ha hecho es que los derivados de estos cereales, el pan, digamos la harina, dentro del caso de Perú, digamos el pollo, comience a subir el precio, lo que ha hecho que los precios de estos productos se inflen y se incrementen cada día un poco más. Nuestra economía ya no da para comprar estos bienes que derivan de los cereales por causa de la guerra. Y otra causa de esto es el tema de los fertilizantes. Muchos países latinoamericanos importábamos fertilizantes de 3 países en principal: Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Estos 3 países exportaban al mundo fertilizantes tales como urea, nitratos y fosfatos. Las sanciones que le ha hecho la Unión Europea y Estados Unidos han provocado que se eleve el precio de esos fertilizantes. Elevarse el precio de estos fertilizantes, hoy estos países compran menos, sus agricultores van a sembrar en menos espacio agrario, y este menos espacio agrario va a provocar menos producción, y esta menos producción lo que va a hacer es que estos productos se eleven de precio, y al elevarse de precio muchas familias no van a llegar a comprar estos productos.
se va a provocar esta crisis alimentaria, pero que está proyectado para el 2023 empeore un poco más. Los estados deberían de tomar ya algunas cartas en el asunto, soluciones que al final del video vamos a plantear. Y obviamente estamos en una crisis económica, todos lo sabemos. Y la crisis económica, ¿cuándo arrancó? El año 2020, en el tema de la pandemia. Cuando nos dicen, nos vamos a encerrar todos, vamos a entrar todos en cuarentena, obviamente la vida humana está por encima de todo. Se cerró todo. Solamente podía comerciar lo que cada país decía, ya, esto pasa, esto no pasa, esto pasa, esto no pasa, esto pasa, esto no pasa. Solamente bienes prioritarios que cada país escogía para el bienestar de su población. Entonces, al hacer eso, la mayoría del comercio internacional comenzó en picada, se fue para abajo. La producción de alguna de estas empresas tuvieron que desecharlo. Toda esa inversión en esa producción lo perdieron. Y para poder recuperar algo, produjeron un poco menos. Y cuando tú produces un poco menos y la demanda es mucha, ese precio se va a incrementar. Súmalo a esto con el sistema portuario, que cuando llegaba un barco a una aduana, el precio se incrementaba. Por eso se han incrementado los precios al entrar al país. Y cuando entraba al país era incluso 30, 20, 50% más del precio original. Y comienza a existir la inflación. La inflación es por el lado de la oferta, por estos detalles que yo les estoy contando. A eso súmalo el tema del petróleo, que ahora se ha exacerbado obviamente por la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia es un principal exportador de petróleo. Y cuando hay una energía que mueve la mayoría de transportes en el mundo, va a incrementar todos los demás productos. Y esto es en cadena, y esto es en bloque. Y a eso se tiene que enfrentar cada país de diferente manera. Un ejemplo, Perú y Ecuador tienen una política de libre mercado ahora. Cuando sube el petróleo, inmediatamente se van a sincerar esos precios y va a subir los derivados del petróleo, gasolina, y se están sincerando a diario. Sin embargo, en Bolivia, que ha tenido un crecimiento alucinante estos 10 últimos años, lo que están asumiendo es subsidiar el petróleo. En Bolivia no lo están sintiendo mucho el tema de la crisis, el alza y la subida de precios en los combustibles. No lo están subiendo mucho porque tienen un colchón con el cual ellos sí pueden subsidiar. En la mayoría de países no está ocurriendo eso. Por eso es que se está inflando los precios. Ahora, auméntale a eso el tema de los cereales. Auméntale a eso que muchos de los países que exportaban sus productos están evitando exportar para priorizar la alimentación de sus países. Estos productos van a seguir incrementándose. Y la inflación es un tema que ningún país lo quiere tener. Es el cáncer de la política y economía de cualquier país en el mundo. Y proyectan que para el 2023 vamos a entrar en una recesión por este tema. Y este punto sí es básico, y este punto sí muchos de nosotros ya lo sabemos. Cuando hay crisis económica, va a existir crisis social. En la depresión de 1929, en esta crisis económica, hubo bastante crisis social. Si ustedes pueden revisar libros, vean videos dentro de YouTube, es alucinante toda la información que tienen. Las personas salían en huelga, salían a saquear, porque el dinero no les daba, el dinero no servía para nada. ¿Se está dando crisis sociales a nivel latinoamericano? Sí, y el que más se observa ahora es en el tema del Ecuador. Pero también hay crisis dentro del Perú, hay crisis social, el dinero de las personas no da para comprar más bienes. El precio de los bienes se ha incrementado, el dinero ya casi como que se está yendo como agua entre nuestras manos. Y las crisis sociales van a explotar, ya sea en el transcurso de este año o el año 2023. Cuando hay crisis social, va a existir crisis política. Sobre todo va a existir crisis política en países donde los partidos políticos no están bien reglamentados, donde no hay un sistema electoral o sistema de elecciones para partidos políticos que no tengan unas bases bien cimentadas. Si no existe eso en países latinoamericanos, esto va a explotar en una crisis política. Generalmente la historia nos dice, se van a ir a extremos las personas al momento de elegir. O se van a ir a extrema derecha o se van a ir a extrema izquierda. Nosotros, los países latinoamericanos que hemos vivido de dictadura en dictadura, sabemos muy bien eso. Debemos de tener mucho cuidado con el tema de las elecciones a los partidos políticos. Y es hora, en los diferentes congresos, asambleas nacionales del Ejecutivo en Latinoamérica, deben de poner bases sólidas para el sistema electoral de cada nación, para que no ocurra lo que yo pienso que va a ocurrir. Puedo equivocarme, pero la historia nos dice eso. Después de la Primera Guerra Mundial ha comenzado una explosión de partidos políticos extremistas. Y para el año 1930 ya teníamos el fascismo, ya teníamos el nazismo en Europa. Por el tema de la crisis económica, crisis social, ha explotado para que las personas se vayan al lado de estos partidos extremistas. Y finalmente no podemos dejar este video al cataclismo o
a lo aterrador que puede ser el futuro, tenemos que dar algunas soluciones y vamos a ensayar algunas soluciones. En el tema del endeudamiento, obviamente que el sistema financiero, el sistema bancario, incluso los estados tienen que aplazar los pagos de las personas que están endeudadas. Seguimos en crisis, esta crisis va a durar, aliviaría mucho la tensión, sobre todo en las personas que se han endeudado para poder salvar, para poder sostener sus empresas. En geopolítica debemos de instar a nuestros estados, instar a nuestros gobiernos que ya pidan el cese al fuego entre Rusia y Ucrania, que tanto daño nos está haciendo. Está interconectado el mundo y lo que suceda, estamos tan interconectados que esta guerra nos está afectando a todos. Nosotros deberíamos de instar a cada uno de los gobiernos que ya pida cese al fuego a estos dos países, no a uno, a los dos países debemos de pedir cese al fuego. El tema ambiental, los países que no han firmado los acuerdos ambientales deberían de hacerlo, tendría que ser prioridad de cada uno en las reuniones de la ONU, insistir en que estos países firmen estos acuerdos y que no solamente queden firma, que ellos a través del tiempo lo vayan cumpliendo, porque muchos de ellos no cumplen estos acuerdos. También se debería de insistir en que cambien su matriz energética, matrices energéticas de energía limpia, eso deberíamos utilizar. En la crisis alimentaria podríamos sustituir nuestro consumo. Si consumíamos pan, en el Perú, por ejemplo, consumimos pan, podemos consumir yuquita, uncucha, podemos consumir papa, podemos cambiar eso, que hay que utilizar, hay que consumir bienes sustitutos. En el tema de fertilizantes, no solamente se puede negociar con un país, podremos abrir nuestra cartera y negociar con distintos países que producen fertilizantes. Incluso dentro podríamos utilizar fertilizantes orgánicos, hacer una combinación de ambas para poder salir de este problema. La inflación es decisión de cada uno de los países, de su política monetaria, cómo los manejan. Pero podríamos dar una solución dentro del Perú, por ejemplo, el tema de la gasolina está subiendo demasiado. Pero esta debería ser una razón para que nosotros ya cambiemos de energía, del combustible, de la gasolina, pasemos a energía eléctrica. Que nuestro sistema de transporte pase al sistema eléctrico. ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué esperamos? Obviamente que hay empresarios rancios en el Perú que hacen que la importación de motores eléctricos en el Perú sea demasiado caro, y el carro eléctrico en el Perú es más caro que el carro a combustible, sobre que tendría que ser más barato. Se disminuiría con eso la inflación, y obviamente cuando se baja la inflación, las personas, la sociedad va a estar más tranquila y las crisis sociales se van a disminuir. Obviamente que hay un promedio de protestas a nivel nacional, pero se disminuiría si nosotros disminuimos el tema de la crisis económica. Y para el tema de la crisis política debemos de fomentar bases sólidas en nuestros sistemas electorales a nivel latinoamericano para que no exploten, o poner las reglas bien claras para que no haya tanta corrupción como existe en Latinoamérica. Y eso tenemos que hacer. Ya para irme, siempre te recomiendo que compartas la información, que le des un dedito arriba, que escribas abajo en la cajita de comentarios, porque la información te comparte.